Si eres católico o si eres protestante y te preocupa la crisis económica que está sufriendo tu país actualmente, pues este video es para ti. Y es que parte de la crisis económica que vivimos es generada por algo que se conoce como deuda externa. Y sin importar si vives en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Italia o en Alemania, la deuda externa es un gran problema. Y es que los hombres han creado leyes injustas que contradicen los mandamientos de la ley de Dios. La misma ley que católicos y protestantes dice que está abolida, pero no es así. La ley de Dios no está abolida y vivimos las consecuencias de desobedecer sus mandamientos. Uno de los mandamientos que iría en contra de la deuda externa es que los hijos no pueden pagar la deuda de los padres. Y es que los gobiernos, cuando un presidente llega, resulta y pasa que recibe un país que ya está endeudado. Es decir, un gobierno cuando comienza ya debe el dinero que gastó el otro presidente. Y para poder hacer su gestión pide dinero prestado, dinero que no va a pagar él, sino que va a pagar el siguiente. De hecho, la ley de Dios nos dice que no debemos pedir préstamos que sobrepasen los 7 años. Es decir, cada 7 años debemos perdonar todas las deudas. Por tanto, ningún país podría endeudarse más allá de 7 años si siguiera ese mandamiento de la ley de Dios. La deuda externa te la explico en 3 minutos. Mirá, a ver, imagínate que sos el intendente de un pueblo y resulta que querés hacer una obra pública, no sé, una cloaca, ponele. Y eso te sale 100. Pero no tenés la plata toda junta. Entonces, ¿qué haces? Pedís prestado. Super solución. Te dan los 100 con un interés, digamos, para hacerlo facilongo, de 10% a 10 años. 10 por 10, 100. O sea que en 10 años vas a tener que devolver 200. Pero esto no es nada. Porque la mayoría de las veces se piden otros préstamos para pagar los intereses. O sea, cuando tengo que pagar los 200, en vez de pagar, yo vuelvo a pedir 2 préstamos de 100, cada uno con sus otros intereses de 100. O sea que en 20 años no pagué nada, pero debo 400. Y si hago lo mismo en otros 10, 800. Y en otros 10, 1600. Entonces, en 40 años, yo recibí 100. No pagué nada, pero los que te prestaron, que no son siempre los mismos, recibieron 1500 de intereses y yo todavía debo 1600. Y bueno, ese es el quilombo de la deuda externa. La deuda eterna. Y yo te pregunto, por lo menos, ¿hiciste la puta cloaca? Ningún presidente podría pedir una deuda para que lo pague otro si siguiéramos los mandamientos de la ley de Dios. Y también recordemos que Dios mismo, en 1 Samuel, nos advierte que no debemos tener gobernantes, porque Dios es nuestro rey. Cuando ponemos a un gobernante, estamos sustituyendo a Dios. Y Dios mismo nos dice que este gobernante nos someterá a esclavitud. Veamos cómo lo explica el profesor universitario Huerta de Soto, que en una conferencia magistral nos explica cómo Dios está en contra del Estado. Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el Estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Vamos a leerlo. Está en Samuel, en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivían en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne. Es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Y deja hacer, ¿que queréis un Estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo Estado, todo reino de este mundo.
Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma os convertiréis en esclavos. Si tú eres católico o protestante y quieres debatir conmigo acerca de si los países deberían o no adquirir deuda externa, pues te reto a un debate para que demuestres cómo es posible que la ley de los hombres sea mejor que la de Dios y cómo es posible que la ley de Dios ahora sea legalismo y atadura. La agenda de los ateos socialistas avanza día tras día y hace que cada día los gobiernos tengan más poder. De hecho, durante las protestas en Canadá, el gobierno bloqueó las cuentas de aquellos que estaban en la protesta. Y en China está prohibido el cristianismo y se tortura y se mata a muchos cristianos, al igual que ocurre en algunos países musulmanes. Es nuestro deber como cristianos impedir el crecimiento del Estado ateo y promover el crecimiento de las leyes de Dios dentro de nuestra sociedad. Seamos amantes de la ley de Dios, seamos amantes de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, que nunca enseñaron en contra de los mandamientos de la ley de Dios, pero que siempre estuvieron en contra de los mandamientos y doctrinas de hombres. El mayor error que puede cometer un ser humano es creer que él puede idear con su mente limitada leyes que creó una mente ilimitada como la de Dios. La ley de Dios está hecha para que se cumpla hasta el fin del mundo. Cuando llegue el fin del mundo y cambie la naturaleza del ser humano, cambie la topografía del planeta, en ese momento es que la humanidad necesitará leyes diferentes. Y este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Estaré muy feliz de responderte. Lo compartas y te suscribas al canal. Trato de subir videos todas las semanas. Te invito a ver todos los otros videos que hay en mi canal. Existen temas muy interesantes como la poligamia, como la pena de muerte, y también tengo un debate con Martín Barrientos, que de hecho Martín Barrientos lo bloqueó en su canal porque perdió muy pero muy descaradamente al no saber responder preguntas como qué hacer con la inflación, qué hacer con el adulterio, qué hacer con los asesinos y qué hacer con los ladrones. Entonces, un pastor o un sacerdote son muy sabios hasta el punto en que se enfrentan con problemas de la vida diaria. Ellos son muy buenos para hablar de temas espirituales como la sola escritura, la Eucaristía, el arrebatamiento y otras cosas que no tienen importancia, pero cuando se trata de cosas prácticas, útiles y del día a día, no saben qué decir porque no tienen la guía de la ley de Dios, que es la que nos enseña cómo vivir. Y este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.